La Cosa, un podcast de Mauro Casa. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del podcast La Cosa. Es el segundo episodio de esta tercera temporada, primera temporada en Vértice, con los amigos de Vértice, a los que hay que agradecerles lo bien que nos han tratado, y gracias a todos ustedes que han estado viendo y compartiendo los contenidos del primer episodio del podcast La Cosa. Y hoy venimos con una propuesta que es también en línea con esta idea de poner un poco las luces largas. Tan largas que vamos a estar pensando en clave de generaciones, en clave de futuro, en clave demográfica, en clave de los grandes cambios por los cuales está transitando y va a transitar la humanidad, si se quiere, para ponernos un poco grandilocuentes, y también, ¿por qué no?, el Uruguay en términos más modestos. Y para eso vamos a recibir a una persona con la cual hacía muchísimo tiempo que tenía ganas de tener esta conversación así larga y tendida. Es un colega de la Facultad de Ciencias Sociales, es el doctor en Sociología Ignacio Pardo, más conocido como Nacho Pardo, para todos los que andamos a la vuelta, sociólogo y demógrafo. No sé, lo del título de demógrafo es como una cosa adquirida, ¿no? Que uno lo tiene que se tiene que hacer cargo con el tiempo de que es demógrafo, más allá que en Uruguay no existe ese título de grado, ¿no? Sí, nunca se sabe. Bueno, gracias por la invitación, Vamos arriba, Mauro, pero Nacho. en primer lugar, por supuesto, como dicen los jugadores, ante todo, Sí, ante muchas todo. gracias. Pero es verdad que es raro. La demografía es una formación de posgrado, Claro. entonces no hay nadie No hay demógrafos en estrictamente Uruguay. demógrafo en el sentido de que sea licenciado en eso. Entonces los que trabajamos en esto, casi todos en el programa de población, que es Sí. una unidad de la Facultad de Ciencias Sociales que se encarga de estos temas, somos sociólogos, politólogos, economistas, Licenciados en desarrollo. antropólogos, sí, creo que no hay ninguno ninguno como ahora. profesor, Ah. pero podría haber historiadores, creo que ya te dije todo, politólogos, sociólogos, economistas, historiadores, Que se han ido antropólogos, de todo. convirtiendo. ¿Y en qué momento te asumiste demógrafo? Dijiste, che, tengo que salir del closet, tengo que dejar de decir, o te sentís demógrafo o sociólogo. ¿Qué te pasa ahí como No sé, internamente recién. No, ¿Qué dice en el pasaporte? Yo creo que tendría la definición, quizá, se podría dar por las áreas de investigación en las que uno está. En ese sentido son las de la sociodemografía o la demografía en mi caso. Pero sí, originalmente soy sociólogo, así que también tengo todos esos sesgos y toda esa formación por lo que pueda servir ahí dentro. Después están las trayectorias, esto es muy núcleo duro udelar o de la facultad, pero las trayectorias respecto a los lugares donde uno está, que son unidades académicas. A veces de sociología, fue mi caso unos años iniciales, y ahora en el programa de población. Entonces, bueno, los que estamos ahí hacemos investigación en demografía, así que bueno, sigue siendo raro, como palabra, quizá demógrafo no se usa tanto, pero bueno. Un sociólogo humildemente. de luces largas, un sociólogo de los que miran las tendencias de largo plazo, y capaz de arrancar por ese lado, ¿no? Por esta cuestión de claro, es como en alguna medida dentro del mundo amplio y hermoso y vasto de las ciencias sociales, es como estar un poco en las antípodas de los que hacemos el análisis de coyuntura o de las cuestiones como de oportunidad, de los actores, del cortísimo plazo. Vos tenés muchos amigos politólogos a los cuales, ¿Cómo no? y a los cuales les tomás mucho el pelo por esos mismos motivos, pero ustedes, claro, están como del otro lado, ¿no? De los que están mirando realmente cambios que, si se quiere, se ven venir, lo veníamos diciendo, como diría un periodista deportivo. ¿En qué momento te has sorprendido como demógrafo? ¿Hay cosas como demógrafo que te sorprendan o que decís, esta no la veíamos venir? Sí, todos los últimos años. Bien, eso está bueno. Del fin de la década del 2010 hasta acá. Sí, si hubiera apostado ahí una buena plata en las tendencias que pensábamos que iban a sobrevenir en el Uruguay, hubiéramos perdido, no por la dirección de esas tendencias, pero sí por la velocidad. Había un colega, economista en este caso, que decía, bueno, las tendencias demográficas uno está acostumbrado a que sean de largo plazo, estructurales, que se van a ir de lejos, y las de los últimos años se parecen más a las del mercado bursátil, Claro, se mueven se así, aceleraron. más verticales, más. Así que sí, en los últimos años, yo creo que mi pronóstico y el de todos, me parece, o de la mayoría de los que trabajamos en estos temas, era de que la fecundidad iba a descender. Pienso sobre todo en la fecundidad, ¿no? Como algo que nos sorprendió, pero no al ritmo de que lo hizo. Entonces ahí sucedió algo que rompe un poco con la velocidad típicamente más parsimoniosa de los fenómenos demográficos,
porque hubo menos nacimientos cada año y cada año y cada año y cada año, del 2016 hasta acá, todos los años. Ok, todos los años sigue habiendo menos nacimientos que el año anterior. Sí, hasta el último dato que es el del 25. Bien. Y eso no ¿Y eso era es distinto tan al mundo, previsible. Nacho? ¿O la tendencia es la misma, pero en Uruguay es más acelerado que en el resto del mundo? Hay dos tipos de mundo ahí, Sí, ¿no? el mundo de los que tienen muchos hijos y el mundo de los que cada vez tienen Ahí menos. va, pero el mundo de los que estábamos cerca de los 2 hijos por mujer, Sí. en muchos casos latinoamericanos, y que nunca habíamos estado abajo de 1.9, ahí me refiero a la tasa global de fecundidad, pero para simplificar es la cantidad de hijos por mujer. En ese mundo hubo una caída que fue bastante sorprendente en todos los casos. Por ejemplo, los latinoamericanos que estábamos en ese buffer ahí 1,9 a 2,2, por ahí, ¿no? Eran niveles que ya, a los que ya les decíamos fecundidad baja, pero que Porque no eran tenía la famosa tasa de reemplazo de 2,1. estaban ¿no? al borde de eso, Uruguay un poquito para abajo. Uruguay estuvo 10 años un poquito para abajo, pero un poquito. Sí, pero no era un drama. Del 2005 al 2015. Y en ese momento igual había como algunas cosas que baja hasta la tasa de fecundidad. No le hace ni cosquillas en cuanto a cuán baja a lo que es ahora. ¿En qué estamos ahora? Ahora es 1.2. 1.2. Sí, ya hay varias etiquetas ahí en la jerga demográfica. Una de ellas es ultra baja para abajo de 1.3. Así que es ultra baja. Es de la más baja del mundo. Entonces, en el Las más bajas conjunto tipo de los Corea países... del Sur, esos países están 0,9, Sí, ¿no? 0,77. 0,77, está o sea, Corea del no, Sur. wow. Y hay una que está más baja todavía, pero ahí ya no sé si A de ver. países, hablemos de territorios, y ahí está Macao, ¿viste? La colonia portuguesa en China, un territorio... Ah, pero eso, bueno, casi bueno, que... 0,66. Esos son los... Esa es la más baja de todas. Y eso que están en una isla, Hasta el tranqui. año pasado, pero todo Singapur, Hong Kong, ese tipo de Sí, los países, los territorio tigres asiáticos, los viejos tigres asiáticos. medio peculiar, sí, esas ciudades estaban ahí, sean fenómenos quizás no tan comparables a otros lados, pero cerca de 1, Chile 1,03, era hace 2 años, Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, Uruguay, muchos países latinoamericanos están cerca de esos niveles, ultra las bajos, ultrabajas. abajo de 1.3. Entonces, digamos que la sorpresa fue medio colectiva para muchos países en cuanto a la velocidad del proceso. O sea, los que todavía no habíamos experimentado niveles tan bajos o tan ultra bajos, caímos ahí medio juntos en estos últimos 10 años y fue sorpresivo. Quizá alguien lo vio venir un poco mejor, pero la velocidad fue bastante sorpresiva. Después hay otro tipo de país. Ese es el mundo nuestro, ¿no? El mundo de claro, los que estamos... los que estábamos ya habíamos bajado bastante nuestra sí, fecundidad. ya hemos hecho las famosas transiciones demográficas. Claro, Uruguay aparte la hizo medio precozmente también, en fin. Y estábamos ahí pensando que quizá no iba a bajar tantísimo más cuando estábamos en 1.9. Y pasó lo que pasó en los últimos 10. Y no se ha cortado la tendencia. No, O sea, hasta ahora no dejó de claro, bajar. O sea, no dejó de bajar, claro. Cada año, acá vamos a confesar todos nuestros pronósticos cerrados. Cada año de los últimos, por lo menos, dijimos, bueno, ahora sí. Se va a aplanar la curva. Claro, se va a desacelerar fuertemente. Un poco se desacelera porque ya casi no hay margen para bajar muchísimo, claro. muchísimo más. Porcentualmente no. Claro, pero no tanto. O sea, en realidad sí ha seguido bajando. Con sorpresa lo hemos visto, la verdad, el último par de años. Y ahora ya no me animo a decirte que no va a bajar más. Sí, Casi que estoy en el momento que sería como más cierto decir que no va a bajar mucho más. Pero vamos a dejar más puertas abiertas para la sorpresa por todo lo que pasó en estos tiempos. Y después te decía, hay un segundo grupo de países, europeos, muchos de ellos, asiáticos otros, que ya estaban, algunos de hace 20 o 30 años, la de Europa Oriental muy famosamente, en niveles ultra bajos de fecundidad. Entonces lo que Uruguay está viendo ahora, en los 90 en algún caso, todos los países postsoviéticos, todos esos, muy famosamente Japón también, ¿no? Algunos de por ahí, ya lo habían experimentado. Y ahora están un poco en otra, en el sentido de estar establecidos ya niveles que cuesta pensar que van a volver a estar por arriba de 1.5. ¿no? Claro, pero no hubo efecto rebote. No es que esos países que ya hicieron el camino nuestro después rebotaron. Algunos rebotaron, un poquito, claro. Sí, entonces hay un modelo como el del rebote al que nosotros siempre nos adscribimos por ese tic de esperar lo que el modelo menciona como expectativa teórica. Claro.
Y seguimos pensando acá quizá algún rebote. pero va a ser más chico seguramente, no va... Y los países que En siguen, fin. y sigue habiendo países tipo, como cuando uno era chico, en la escuela veía, no, mirá, países como más, por decirlo grueso, subdesarrollados, qué sé yo, en África, en la India, que los niveles de natalidad siguen siendo muy altos o de fecundidad, o también ellos cada vez tienen menos. Están bajando, O sea, todos bajamos. todos los países que no tengan fecundidad muy, muy baja están bajando. Ok, ¿No? menos lo que ya no pueden bajar más, digamos. Exacto. Sí. Entonces ahí están los del África subsahariana como el ejemplo todavía típico. Entonces te diría las dos cosas, que algunos sí tienen 4 hijos por mujer, niveles todavía son altos, 5, algunos casos específicos, o en Asia, no sé, Hay un país que tiene 5 o sí, 6, pero... los del África subsahariana varios, pero están bajando. Entonces, bueno, eso afecta un poco también las proyecciones de la población mundial entera. Pero yo no entiendo, porque nosotros venimos de... Cuando nosotros éramos chicos éramos 6.000 millones. Después llegamos a los famosos 7.000 millones. Hubo un lindo programa en Canal 5 que yo participaba, que se llamaba 7.000 millones y nos quedó obsoleto. Ahora estamos cerca de... ya pasamos, ¿no? La población Casi mundial. 8.300. 8.000 millones. Entonces, pero ¿por qué si en todos lados baja la fecundidad, por qué sigue aumentando la población mundial? Hay dos Bien de cosas. burro acá. Hay ¿Entiende dos que no cosas. sé nada de No, está matemática? buenísima Como la usted, pregunta. señora que está en su casa y tampoco entiende las cuentas. Está muy bien la pregunta La y cuenta voy a sí, aportar un dato para... de almacenero, estoy haciendo la de almacenero. Sí, no, es una pregunta interesante, la verdad. Hay un dato a incorporar antes de contestarla y es que el famoso umbral de reemplazo, ese 2,1 o algo parecido a un 2,1 que se necesita para que a largo plazo la población deje de crecer, o sea, estar Sí, por abajo es lo del necesario 2,1. para que la población deje de crecer, se alcanzó recién el año pasado en la población global. Ok, antes ¿No? éramos más. Antes estábamos por La encima tasa global de fecundidad del planeta estaba por arriba claro, del estaba reemplazo. por India ahora tiene fecundidad baja, pero no la tenía hasta hace 10 minutos, ¿no? O sea, hay Sí, procesos es un freno de mano que es de a poco, digamos. claro, de países grandes que son más recientes. Claro, la El China- de China fue anterior por la política de hijo único y por otras cosas, pero por India, muchos países grandes estaban a niveles altos. Pero los indios ahora no están teniendo hijos acá. No, ahora bajó. Está. Y la segunda explicación de por qué seguimos creciendo es una cosa llamada inercia demográfica. Y vivimos ¿Qué? más también, ¿no? ¿Eh? Y vivimos más también, digo. Crece la población porque no Sí, se mueren, claro. no se mueren la misma cantidad que Claro, lo que se claro. morían. Pero es umbral de 2,1, asumiendo ciertos niveles de mortalidad que mejoran, ¿no? Y toda la dinámica demográfica entera. Necesita, además de estar en esos valores la fecundidad, para que deje de crecer la población, se necesita que pase un cierto tiempo por la llamada inercia demográfica, que para decirlo rápido, es la interacción entre la cantidad de mujeres en edad reproductiva y la cantidad de hijos por promedio que tienen esas mujeres en edad reproductiva. ¿Por qué? Porque las tasas de fecundidad altas del pasado generan un stock de personas en la edad de tener hijos grande Ahí respecto va, a la población total. Entonces hay algo de la capacidad total disponible de una población, medio en eso, mujeres de 15 a 49, y el promedio que esas mujeres tienen de hijos. Porque, por ejemplo, típico ejemplo de curso de demografía. Se puede atrasar la edad, pero no quiere decir que no vayan a tener también. Claro, no, y aparte un ejemplo típico es dale. un pueblo minero. Sí. ¿No? Todos varones, 2 muchachas. Claro, ejemplo bien de la demografía chilena. Aunque el promedio de hijos por mujer sea muy alto, hay pocas mujeres Exacto, en sí, edad sí, joven, sí. o una población muy envejecida, o una población por algún motivo. Claro, no es solamente la fecundidad, esas otras variables influyen. Es el promedio por la cantidad de personas en edad de tener hijos. Dicho todo esto para decir que cuando la fecundidad baja hasta 2,1, empieza a descender, pero no inmediatamente. Porque pasa por, hago así, pienso en la pirámide demográfica, ¿no? Y las edades, pasa por esas edades todavía contingentes muy grandes de población joven. Cuando esa población ya no es joven, Cuando sale de la tasa cuando de fecundidad. sale de los 49 en las mujeres, un promedio de 2,1 o por debajo sí te hace caer la población total. Porque el promedio es bajo, pero aparte la estructura de la población ya no es tan rejuvenecida. Y esto es como muy visible a lo lejos, ¿no? Estas tendencias las ves venir, digamos. No, y hay comportamientos, aparte, usted, yo los he escuchado decir, también está el tema de las mujeres, en particular, siempre estamos hablando de las mujeres, pues, se mide así, pero muchas mujeres que
hoy tienen 20 y pico, 30 y pico, no tienen hijos, no quiere decir que no vayan a tener hijos. Capaz que es un fenómeno más que también se constata, de atrasar la edad de nacimiento del primer hijo, que netamente un fenómeno de que esas mujeres no vayan a tener. Exacto. Y eso no sabemos, porque capaz que los tienen, a los 40 y los tienen. Y eso explica que le sigamos teniendo tanta fe Que le a la tenemos hipótesis fe. del rebote. Sí, les tenemos fe a todas las universitarias que hicieron su posgrado, su Claro. doctorado, y capaz que ahora... Sí, no, o incluso acá, que ese fenómeno llamado en la literatura la transición del aplazamiento, Exacto. que en un momento termina, porque la edad promedio sube hasta que llega a los 30, 30 y pico, en un momento no puede subir más, ¿no? Pero mientras sube, lo esperable es que vaya generando el rebote para el futuro, por eso mismo que Exacto. decía, los nacimientos que vos no ves este año, Capaz que vienen. si se trata de un aplazamiento, por lo menos para una parte grande de esa población, después hacen repuntar la tasa global de fecundidad. Y hay un efecto más para Uruguay, y es que el aplazamiento, en nuestro caso, contiene, como en toda sociedad desigual, como todas las latinoamericanas, a veces se habla de demografía dual para América Latina, para dar cuenta de esa desigualdad, contiene dos aplazamientos distintos. Uno es el de las universitarias que estudian un poco más, que no lo tienen a los 30. Sí, que quieren hacer un poco su carrera, que les vaya un poco bien, hacer algo, un mango, lo que sea. Sí, más Tal la cual. clase media alta, estamos pensando. Tal cual, y ahí, bueno, tenemos siempre ejemplos visibles de Claro, amigas sí, nuestras amigas, que están con ese compañeras. tema. Voy a estudiar un poco más. Bueno, pero está también acá el fenómeno del aplazamiento, que casi que no usaría la misma palabra porque hay fenómenos por atrás muy distintos, de las adolescentes que evitaron sus Claro. nacimientos, que en general no eran intencionales, y que en los últimos años son la parte grande de la explicación de la caída tan rápida del Uruguay y de otros países de América Latina. Bajó la tasa de fecundidad adolescente y temprana, más que ninguna otra. Lo cual muchas veces está bueno siempre recalcarlo porque le quita dramatismo en el sentido de decir, sí, si miramos la foto grande es un tema en el cual hay que pensar, pero para las personas tomadas individualmente, que sobre todo sectores vulnerables, gurisas que estaban teniendo hijos con 13, 14, 15, 16, 17 años en condiciones siempre complicadas y donde eso generaba truncar otras oportunidades de vida, etc. Bueno, que esas gurisas estén pudiendo atrasar esos nacimientos, seguramente el efecto es beneficioso en sus planes de vida y para la sociedad en su conjunto. Para mí no puede no ser una buena noticia que haya nacimientos no intencionales que sucedían y que dejan de suceder porque ganan autonomía reproductiva las personas y típicamente personas que estaban en condiciones de vulnerabilidad en un porcentaje recontra alto, ¿no? Las adolescentes y las jóvenes que tenían esos hijos, con preguntas de encuesta, con preguntas de registros administrativos del sistema de información perinatal, sabíamos que era como un 70% de esos nacimientos que no eran intencionales. Claro. Entonces, bueno, que bajen para mí esto es bueno y yo también siempre trato de decirlo cuando parece que todo es lúgubre con el descenso de la fecundidad total, porque hay dentro de esa caja negra, no tan negra, de estadísticas, fenómenos que tendrían que ser bienvenidos. No quiere decir que después nos generen consecuencias, que haya que atender de alguna manera, no importa. Pero ¿cuál tendría que ser el marco? Bueno, mejor. El de los derechos reproductivos de las personas, claro, el de la autonomía para decir, y si tienen otros proyectos paralelos a los 15, a los 16, a los 17, me parece que bienvenidos, ¿no? Los de estudiar, los de trabajar, lo que sea. Sí, de hacer otras cosas. Para mí ahí no hay mucha vuelta, a pesar de que siempre que algo caiga suena mal, ¿no? Siempre el indicador parece que tuvieran que subir. Sí, entonces, eso es una cosa interesante también, porque es verdad, es como que tenemos como ese sesgo incorporado un poco catastrofista cuando pensamos esos titulares tipo, como que vamos a buscar para esta entrevista, titular tipo, nos quedamos sin uruguayo, no va a haber más uruguayo, no sé. Hay de sobra. Y tenemos como ese sesgo, ¿no? Y hay una pregunta normativa que es interesante ahí también, que decir, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué el crecimiento sería lo deseable? ¿Y por qué? Porque también yo me remonto acá, sabés mucho más vos teoría que yo, pero cosas como muy rudimentarias que uno de hace 100 años atrás, lo que sea, cuando uno veía esas proyecciones tipo las leyes de Merton, ¿viste? Esas proyecciones tipo, no, el planeta se va a destruir Sí. porque vamos a hacer demasiado, si no va a haber recursos para todos y la población crece de una manera que no es... Bueno, hoy esos escenarios no se están dando, en definitiva. Sí, la población mundial creció mucho, pero ahora no va a seguir creciendo al mismo ritmo, ¿no? Por lo que vos venís diciendo. Entonces, como que también eso abre como la pestaña de los problemas y la pestaña de las oportunidades y de qué cosas se pueden hacer mejor a nivel mundo y a nivel país con esta realidad demográfica, ¿no? Totalmente. Acá hay una discusión naciente, a pesar de que ya lleva mucho tiempo, que es la valorativa. Claro. Que la demografía un poco la da, un poco no. Yo creo que le podría dar junto
junto a otras disciplinas y con la política y con los ciudadanos de los países, para ver de qué se trata esto, porque es un fenómeno inédito. O sea, que haya niveles de fecundidad tan bajos es un fenómeno inédito y hay que atender algún tipo de valoración, termine siendo neutra, positiva o negativa, o se termine desvinculando de las consecuencias. Puede haber buenas noticias que traigan consecuencias no tan buenas. Cualquier combinación, digamos, de valoraciones me parece que es atendible. Pero a nivel global, si vos, Sí. esta big picture, ¿qué pensás? Bueno, mejor que la cosa se calmó y que no vamos a tener ese crecimiento que esperaban los catastrofistas del principio del siglo XX. Hay dos maneras de verla, me parece también esta. Hace poco se murió a sus 93 Paul Ehrlich, que es un autor de Population Bomb, el libro más catastrofista quizá de todos, más influyente, que decía, bueno, moriremos todos por sobrepoblación. Y sobre todo esa cosa de que los que van a tener más hijos son los que son más pobres, los menos educados y los que... Sí, no va a haber comida suficiente. No va a haber comida, en un momento cual, era como así, ¿no? Pánico. Pánico total, muy propagandístico, si se quiere, en el sentido neutro y un poco en el malo también, se murió ahora. Esa persona vio cuatriplicar la población mundial durante su vida. Claro. Es obvio que es un fenómeno subyugante y puede ser aterrador, ¿no? Claro, el tipo arrancó con dos palos de gente y ahora hay 8, claro. Sí, porque había nacido el 29, creo. Durante su vida, para ponerla al reciente finado como ejemplo, siglo de vida. Pasó de todo. Lo que más pasó fue pánico por sobrepoblación. Todos los pronósticos más catastrofistas no se cumplieron, los de los alimentos, por ejemplo, por todas las mejoras de productividad de la tierra, revolución verde, todo lo que pasó. El avance en paralelo de la ciencia y de la tecnología. Claro, más rápido, digamos, de la productividad de la tierra y, bueno, en fin, todas las cosas no tan predecibles que pasaron en beneficio de la producción de alimentos a nivel mundial. No quiere decir que no haya hambre en muchos lugares, pero no por falta de producción global de alimentos. O sea, la tierra puede... Los cálculos decían 14.000 millones de personas podría alimentar. En fin, ahora hay unos pánicos paralelos, pero de signo inverso, con respecto al envejecimiento, ¿no? Claro. O a que se enlentezca la productividad, justamente, y todo. Y también ahí va la relación entre estructura poblacional y producción. Pero yo creo que en todos los casos, lo que hay para una mirada un poco más fina es la necesidad de distinguir entre la cantidad de personas que somos y lo que hace la persona promedio. Por ejemplo, en términos del cambio climático hay algo muy obvio, pero un poco banal, si uno lo dice solamente así, que es una persona adicional a igualdad de todos los otros factores, tensiona los ecosistemas de una forma que efectivamente quizá moriremos todos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que cuando uno toma decisiones, y esto está cada vez más relacionado con las discusiones un poco del primer mundo, pero de todo el planeta, las decisiones de consumo, ¿no? Y un poco de esto de la responsabilización individual por los patrones de producción y consumo del planeta, ¿no? Y por el impacto, la huella. Sí, la que típica dejamos, de qué hago yo, que estoy acá reciclando mis tapitas de Coca-Cola y las corporaciones destruyen. Esa discusión. Y cada tanto en los diarios sale una tabla que dice qué es lo peor que podés hacer para el planeta. No reciclar, no sé qué. Y dice... tener un hijo. Y tener un hijo está arriba de lo peor, de las peores cosas. Lo que más gasta, lo que más gasta recursos. Lo que más va a romper el planeta. Y yo tengo algún problema, digamos, con esa mirada, no solo como persona con hijos, sino porque como me parece... hijo portante. Claro, sino porque me parece que ahí hay algo un poco lineal del efecto de la población global sobre el planeta, porque asume que todo lo demás está fijo, ¿no? Claro, y en realidad, todos los cálculos, las simulaciones, toda la discusión sobre esto, también dice, miren que si fuéramos 5.000 millones en vez de los que somos, y siguiéramos con el comportamiento de la gestión de los residuos, de la producción, destruimos igual. Lo destruimos igual. Entonces hay dos cosas. El multiplicador, digamos, que es la cantidad de personas que somos, y lo que hacemos, esos que estamos sobre el planeta. Y este segundo factor es bastante más importante que el de la cantidad. Porque como decías recién, la cantidad es una curva que se va aplanando, que antes de terminar este siglo ya va a ser una meseta, y ahora estamos bastante seguros que esa meseta va a empezar a declinar un ratito chiquito en el siglo después. XXII, claro. Sí, o al final de este siglo incluso.
Entonces creo que la discusión, ya sea cuando se va por sobrepoblación, cuando se da ahora por el cambio climático o cuando se diera por el envejecimiento, creo que debiera darse, capaz que es raro para alguien de la demografía decir esto, menos demográficamente también. O decir, o entendiendo lo demográfico en un sentido más amplio, que el pánico por la cantidad, por el stock o por la estructura. Y después una segunda forma de ver esto es la combinación más de lo individual o de lo micro y lo macro, de la perspectiva, por ejemplo, de la justicia reproductiva, ¿no? Digamos, de cuán justo o injusto puede llegar a ser un régimen reproductivo de fecundidad ultra baja, como el que tenemos ahora. Si las personas están pudiendo decidir tener los hijos que quieren, están pudiendo criarlos, si la carga de reproducir biológica y socialmente a la próxima generación está distribuida de una manera que se asemeja a algo justo o injusto. Ahí hay una discusión súper interesante. Y ahí nos metemos en un campo que está buenísimo, que es la discusión sobre política de natalidad, ¿no? Que es como un tema que es apasionante. Para abrir ese campo, preguntarte, ¿hay algo que hagan hoy en día los estados en el mundo o gobiernos en algunos lugares que efectivamente impacte, que funcione en el sentido política pública? Decir, che, un gobierno estableció esto e hizo modificar el comportamiento y la actitud de las mujeres en particular o de las personas en general. Bueno, vamos a tener más hijos. Partiendo de que pareciera que los gobiernos siempre asumen que lo deseable hoy es que la gente tenga más hijos y no menos. Entonces, preguntarte si algo de eso sirve o si termina siendo siempre como una discusión un poco de incentivos que no terminan calando en las decisiones individuales de las personas. Bueno, la respuesta corta es no sirvió para levantar la fecundidad allí donde hubo motivaciones pronatalistas, digamos. La respuesta un poco más larga es, a veces ha servido un poquito, pero sostenidamente. Sí, como que tras una generación entera eso... Claro, que en términos de costo-eficiencia haya valido la pena y que se pueda copiar y que alguien haya encontrado la manera, no. Lo cual genera un montón de discusiones súper interesantes, sobre todo en los países donde lo hicieron, Rusia, muchos de Europa Oriental. Rusia hay una política llamada el capital maternal, que, digamos, donde los estados ponen mucha de sus recursos, de su propaganda, de su autoestima. ¿Y qué hace? ¿Qué le ofrecen más asignaciones muy potentes, muchos días de licencia? Hay todo, créditos, incentivos. Yo creo que ahí se pueden dividir un poco, me parece, las políticas entre las pronatalistas y las que pueden atender a cuestiones de la reproducción de la población y la crianza, pero que no son estrictamente pronatalistas. Y ahí las pronatalistas, para mí, no son la mejor idea, entre otras cosas por ineficientes, digamos, claro, ¿no? sí, porque no funcionan. No han logrado. Y además habría que hacer en cada caso la cuenta de cuál es la inversión que cada gobierno hace con la expectativa de generar algún nacimiento más. Claro. Y si eso vale la pena ahí, ¿no? Ahí está Orban, hay un montón de embanderados y los vamos a ver en América Latina, sino ahora, pasado mañana. Está al caer. Se viene, ni que hablar, que para mí en muchos países han dilapidado, digamos, recursos embanderados con eso. Y no pueden mover ese transatlántico porque las razones por las cuales las personas tienen pocos hijos son muy estructurales, son muy pesadas, afectan toda tu vida, tu tiempo. Llegan en un momento de incertidumbre, de exigencias que todos tenemos, todas las otras áreas de la vida. Y bueno, cualquiera con hijos o con ganas de tener hijos recibe de buena gana un incentivo, cualquier monedita sirve. Pero que mueva la decisión es improbable y es medio problemático en algunos momentos también en cuanto a la idea de convencer a las personas o incentivar mucho a las personas. Yo te iba a decir que tampoco podemos, ¿no? No podemos ser ingenuos en también reconocer que son un tipo de iniciativas que suelen venir del flanco de las extremas derechas globales, digamos, ¿no? Es raro ver gobiernos más o menos progresistas, más o menos liberales, más o menos conscientes de los derechos individuales o derechos colectivos, ni que hablar de la perspectiva de género, que apuesten por ese tipo de política. Lo cual no sé si igualmente no tiene como un poco de filo y de contradicción con que en general de los gobiernos socialdemócratas o liberales más progresistas sí suelen venir las políticas de cuidado y las políticas de mejora de condiciones de los estados de bienestar. Pero ahí yo veo como una cosa que no sé, como que se me entrevera un poco a la Matrix, ¿no? Porque como que los gobiernos más de ultraderecha son los que sí tienen una apuesta fuerte por la natalidad, los gobiernos más de centro-izquierda dicen, no tienen esa apuesta en particular, son más respetuosos de los derechos sexuales y reproductivos, qué sé yo, pero también
intentan invertir en la cuestión Claro. social y de cuidados, y que quienes quieran tener hijos, más o menos, la vida no se les vuelve un infierno, ¿no? Sí, ahí, mirá. Spoiler alert, es igual a un infierno. No, eso no importa, siempre. pero... Esa es la única certeza que tenemos. No, me parece que resumiste un poco una cosa que teníamos en la cabeza con un colega con el que acabamos de escribir un artículo. Ah, mirá, no lo que leí, hace referencia, perdón. después te lo voy a pasar. No, que es inglés, pero vive en Hong Kong, que es uno de los lugares con fecundidad más baja de todas. Y desde una perspectiva que no es la de la ultraderecha, decíamos, el discurso sobre los temas demográficos está como demasiado apropiado Exacto, por esas están siendo visiones. funcionales, ¿no? Porque ponele, vos salís en Totalmente. una entrevista y lo más probable es que el que levante esta entrevista sea Manini Ríos, bien, en una buena, es Sí, lo que sí. el tipo piensa poniendo, qué desastre en Uruguay, no sé qué, y la culpa es de la ley del aborto que impide que nazcan Bueno, 30.000 todas niños. esas cosas. Pero pasa, vos ¿Por hablas qué de la esto. mujer no vuelve un poco más a la cocina de la Claro, que no y que debieron tengan salir hijos. nunca a Sí. tener hijos? No, pero... Ustedes son como una ciencia social que está un poco Están como... a esto. Están a esto de ser Cuando- cabildo abiertamente utilizados. Sí. Bueno, ahí justo era eso, A ese ver. artículo. No, claro, cómo la demografía debiera involucrarse y los que miramos la sociedad desde un punto de vista que no es el de Manini ni el de Orban, poder generar también un discurso acerca de la natalidad, la familia, la crianza, que no sea solamente decir, bueno, los derechos reproductivos deben respetarse y tener esa mirada que termina ahí. También pensar en términos de esas Vos sabés que políticas eso que decís e que- introducirse en ese debate, ¿no? Sí, a mí me parece, está como la cuestión de lo que es efectivo y lo que no. Y esto que es más normativo, me parece re interesante lo que decís, Nacho, porque es una discusión bien, también como del nicho nuestro de cosos, sociólogos, politólogos, demógrafos, gente del mundo, como del mundo progre montevideano, donde esta discusión es como una discusión donde pareciera que el único valor en juego es bueno, el respeto por los derechos sexuales y reproductivos. Que obviamente que para muchos es un valor muy importante. Pero también está eso de decir, che, como que regalás un campo de discusión que es tipo, como que le hemos regalado el concepto de familia, por ejemplo, a las derechas, por decirlo mal y pronto. Como que querer que las familias sean un espacio cuidado, que los estados, papá, te convierte automáticamente como en un defensor, yo qué sé, del patriarcado o de las estructuras tradicionales. Y no tiene por qué ser así, porque capaz que cuando yo pienso en familia, pienso, no sé, Sí, la pluralidad de formas que se da a la Claro, gente, pienso sí. en familias con homosexuales, con lesbianas, con lo que sea, que tengan hijos, que no tengan, que sean arreglos súper diversos, no estoy pensando, pero también son familias y también quiero que el Estado las proteja y que el Estado tenga como valor que la familia es algo positivo y también reconocer y ser abiertos a la evidencia de que toda la gente que hace investigación, que es un campo maravilloso, el de la economía de la felicidad y toda esa investigación. A ver, está bastante demostrado que el hiperindividualismo no es algo que conduzca a la felicidad ni individual, ni social, ni colectiva de los países, y que las personas en el mundo, más o menos, después que tienen sus necesidades básicas satisfechas, ceteris paribus, que más o menos son felices, es porque tienen vínculos significativos con otros. O sea, entonces como que a mí me resulta algo interesante porque me parece que es una discusión en la cual muchas veces hemos quedado como que los que estamos más con una visión más progresista del mundo, hemos quedado medio embretados en que es como la discusión de los libertarios sobre la libertad, como que parece que como que los de izquierda ya no podés Sí. defender la La palabra libertad es libertad, eso, como claro. que la libertad es la que ellos dicen. Y con la familia pasó también un poco eso, como que querer defender la familia o la crianza o lo que sea, termina como poniéndote en un lugar medio como que de viejo rancio, es medio loco, no sé cómo lo vivís vos. Absolutamente. No, es que esta misma charla se da en términos no tan distintos cuando desde la demografía pasamos un poquito a la parte valorativa o a la parte de la llamada demografía política, que involucra todas estas cosas. La parte del diseño de las políticas, ni que hablar que también. Nada, en términos muy parecidos, ¿no? Es decir, ¿cuál es el discurso que hay? Que no sea el espacio vacío, ¿no? Desde una perspectiva que reivindique los estados de bienestar, la pública felicidad de las personas, desde una lógica más progresista y que pueda decir también familia, bienestar familiar, reproducción intergeneracional, Claro, ¿no? como de la cosas sociedad, que están pensando, buenas. claro, pensando en estas cosas. No, está exactamente ahí el debate, ¿no? Yo creo que lo que sí diría es no centremos el asunto como quieren esos, bueno, Putin, Orban, como decía toda esa muchachada, en la cantidad de hijos como un valor per se, porque no está ahí. Eso sí que lo podemos decir a veces con certeza. Y después otra cosa que suele, me parece, discutirse un poco más, y creo que tiene todo el sentido, que es lo de las políticas de cuidados, ¿no? De la
Claro. de la carga, digamos, de la reproducción social y biológica de la vida con algún sentido igualitarista, sea de equidad de género, sea de equidad entre las familias. Y ahí pasó una cosa, mira, A ver. para el baúl de las sorpresas, aún dentro de la demografía, cuando Uruguay y los países latinoamericanos todavía no habían bajado tanto, lo que teníamos en el mundo era países, de entre los que había bajado más, ¿no? Países que no habían logrado remontar más allá de 1.2, 1.3, típicamente los del sur de Europa, y Japón también, Corea, pero los del sur de Europa, España, Italia, Grecia. Y otros que sí, habían tenido ese bajón, habían tenido un cierto repunte, pero se habían mantenido consistentemente más o menos cerca de 2, en 1.7, 1.8, que comparativamente eran valores altos. Muchas comillas porque Sí. igual si estando bajo el Sí, umbral sí de está, reemplazo, pero bueno. pero es más alto que 1.2. Y ahí están los ejemplos de siempre, de los escandinavos Claro. y los países de Europa del Y norte. ahí la Ahí había variable sí- explicativa eran bueno, los sistemas de cuidado. Decíamos, la variable explicativa son los sistemas de cuidado, las licencias, lo que llaman feminismo de Estado, ¿no? Esos países, todo desde una perspectiva del estado de bienestar, digamos, más o menos igualitarista, los que hacían todo bien, digamos. O Bueno, tenían pero entonces las hay cosas- impacto desde el Bueno, Estado. Pero pasó algo. A Pasó ver, algo, pasó veníamos algo. con esa hipótesis, Claro, bien. Estaban todas las diapositivas hechas para nuestras clases, estaba todo el discurso muy armado y nosotros y los demógrafos del mundo, lo creíamos realmente porque había algo ahí que se sostenía mucho en el tiempo, que era concomitante con todas esas políticas. Y todas las encuestas decían, ¿quiénes crían a los hijos? Y tal, las mujeres era un poco más, pero estaba más parejo que en ningún otro lugar del Y el Estado daba una mano del grande. planeta, y estaba había... una mano enorme, también la más de todo el planeta. Y nosotros en las encuestas siempre registramos que la gente quiere tener más o menos 2 hijos, o sea que el promedio de los que quieren no baja tanto. Y bueno, entonces, conclusión que sacábamos hasta hace pocos años, la gente quiere tener un nivel de fecundidad que no es tan baja. Querría tener alguno más. Quería tener 2. Si el Estado le da las condiciones. Uno más y tengo, dice. Claro, y las parejas se reparten no dejando el clavo tan enteramente a las mujeres, capaz que eso sucede y ahí están esos países. Bien. Miran. ¿Dónde Entonces... Y hace 7, 8 años ahí se desplomó también. No, se desplomó nuevamente todo. de Así que, manera medio vertical. a pesar del estado de bienestar, a Claro. pesar de todo eso que se ha Claro, sostenido... Pregunta, ¿valieron la pena todas esas políticas? Y Yo seguro respondo que que sí, sí, claro. porque su fin no era Claro. tener la fecundidad alta, aunque parece que lo logró durante 20 años. Era que la gente o más. viviera mejor, que tuviera Claro, mejor calidad de vida. era el claro. bienestar de los niños, de los hombres, de las mujeres, ciertos niveles de igualdad que sin esa intervención estatal no se hubieran dado. Todo eso para mí vale la pena y casi que me lo pregunto como un criterio que uno podría tomar. ¿Habría que hacer políticas relativas a la fecundidad? Yo creo que habría que hacer políticas que tengan objetivos más amplios, de manera que si no mueven la aguja de la fecundidad, igual hayan valido la pena, porque hiciste otras cosas. Porque además si hay muy pocos niños, con más razón, Sí, cuidémoslo mejor. quizá, claro. claro, no podemos permitirnos Sí, sí, tenerlo sí. 30% bajo la línea de pobreza como nosotros, o todo lo que pasa en otros países, ¿no? Y yo lo que razono es, en definitiva, probablemente sea muy difícil, pensar en términos de natalidad duro, de decir cambiar el deseo. O sea, eso Claro. puedo decir, si la gente quiere tener 2, no lo vas a llevar a querer tener 3. Y es una mala idea intentar cambiarlo también por mucho motivo. Además de que Sí, sí, sí. nos ponen un marco un poco 1984, nos ponen un marco, sí, que en general los estados que hacen eso son estados totalitarios, gobiernos autoritarios, no suelen ser los gobiernos democráticos no suelen, no deberían Decirte querer, cuántos claro, tenés que tener. y no deberían querer tampoco torcer tanto la voluntad de No. las poblaciones, no están más para representar que para imponer en ese sentido. Pero ponele, ¿no? Que si vos decís, ahí hay un marco mucho más cultural, mucho más de los patrones de consumo, mucho más de... La gente si quiere tener 2, que quiera tener 2. Ahora, que sea viable tener 2. Entonces sí, Claro. en ese gap sí podés actuar. Ahí está bueno el 2 contra. Porque de repente digo, está... Y probablemente en Uruguay esas encuestas también te dan 2. ¿O no? Sí. Si vos le preguntás a la mujer, ella sigue estando el ideal de sí, yo quería tener 2 porque tengo un nene, quería tener la nena. Pero sí. pero todavía estamos muy lejos de poder que haya un Estado que te sostenga, decir, che, uno que tenés, que no te vuelva loco, y que si querés tener uno más, no sea, viste, no te destruya tu economía, ni tu carrera, ni tu salud mental, ni todo lo que te pasa. Obviamente, sí. Porque además está bastante comprobado que en el caso específico, que a veces estudiamos comportamientos específicos, del paso del 1 al 2, la experiencia con el 1 es la variable, Es la variable explicativa. Sí. determinante, claramente. Cómo le fue con el embarazo a la mujer con el primero, que hay por cosas más aleatorias, pero después cómo le fue a la familia en la crianza, ¿no? Entonces sí, ahora estamos
prácticamente que centrados en eso, ahora con un proyecto comparando Uruguay, Chile y Argentina, que todos tienen fecundidad ultra baja, estamos pensando en eso, en ver cómo caracterizar, cómo medir y cómo entender ese posible gap entre lo que las personas podrían querer en términos de fecundidad y lo que realmente tienen por muchos lados, ¿no? Uno de ellos, cómo viven las restricciones, cómo se configuran las restricciones que te hacen en algún momento decir no me puedo permitir otro aunque lo quiero, ¿no? Y por un lado también un poco más sutil, que es pensar en qué medida lo quiero o cuánto lo quiero. Quizá prefiero dos, pero también... Es una preferencia un poco en el es aire. más abstracta, claro, entender eso, que es difícil. Nosotros exprimimos todo lo que podamos en las preguntas de encuesta, pero las preguntas de encuesta tienen sus límites. Sí, son temas también bastante qualis, ¿no? Como para sentarte a charlar con gente hacemos mucho una rato. investigación quali, pero bueno, lo que quisiste en una época de tu vida no es lo que quisiste después. Hay preferencias adaptativas, quizá no tuviste y después decís, fue buena idea no haber tenido el segundo, ahora que ya estoy viendo que el primero se cría más solo. Pasan muchas cosas porque son muchos años de vida reproductiva, ¿no? Pero bueno, una de las hipótesis más firmes es que de algún tipo de tamaño y de algún tipo de intensidad esa brecha existe. Y si esa brecha existe, quizá en un mundo un poco más amigable para la vida y para la reproducción de la vida en otras generaciones, esa tasa podría elevarse un poquito. Dicho esto, me parece que el elevar la tasa tiene que estar 14º en la lista de los objetivos de las políticas, ¿no? Claro, lo que vos decís, y además nos enfrenta a un elefante en la habitación maravilloso, que por lo menos en el caso de Uruguay es tremendo, que es todos los indicadores de lo mal que tratamos a los niños y a las niñas y a los adolescentes en nuestro país. O sea, que no hay un solo indicador en el cual le vaya mejor a los gurises de lo que le va mejor a nosotros adultos y ni que hablar a las personas mayores. Y si vos decís, tengo 10 pesos y se los puedo dar al niño que ya nació, o a la eventualidad del incentivo de una conducta que puede hacer que nazca otro, ahí hay un dilema recontraserio, ¿no? De política. Entonces me parece que hay que pensarlo bien. Además, ahí también hay cosas filosóficas, me parece, de justicia, ¿no? Entre tratar igual a un niño que ya nació que a un proyecto posible. Es difícil sostener esa posición. Sí, esa posición filosófica. Y después tenés eso, el mundo de las cosas concretas y de todo lo que falla, que vos decís, cuando generalmente en Uruguay la discusión sobre la ultra baja natalidad está muy permeada también por la discusión sobre la seguridad social, ¿no? Y siempre estamos con la cosa, ¿quién nos va a pagar la jubilación? Ya estamos en modo viejo choto, hay que tener hijos, ¿quién nos va a pagar la jubilación? Bueno, está bien, es parte de la discusión, es parte del problema. Pero bueno, nos estamos perdiendo en decir, bueno, a ver, hay menos niños en definitiva entre los cuales repartir una torta que ya de por sí es escueta. Y cuando uno dice, bueno, objetivos que hasta podrían ser modestos, como universalización de cuidados, universalización de los centros CAIF, que a todos los gobiernos lo han prometido desde las últimas décadas. No ha sucedido. Y no ha sucedido. Y sigue siendo un problema donde las políticas de cuidado gratuitas siguen estando muy restringidas a ciertos grupos poblacionales, en general territorialmente definido por las personas con más necesidades económicas, lo cual está bien en un principio, que diga, bueno, es una política focalizada. Y bueno, sí, de entrada, sí, ponelo donde la gente más necesita. Ahora, qué bueno que estaría si también le pudiéramos dar una mano a la gente que de repente no vive en la periferia de Montevideo o no vive bajo la línea de pobreza, pero que también la está peleando y que también pagar un jardín se le van 20 lucas, ¿viste? Y como decir, y no son tantos niños, y como que poder mirar desde esa otra lente también, ¿no? De qué estamos haciendo para darle una mano a las familias que están más o menos en la mitad de tabla, que siempre en Uruguay, en la política pública, son los que nadie te tiene un cable, ¿no? Porque vos estás allá arriba y bueno, haces la plancha, no pagas impuestos, tenés mil maneras de evadir, y si estás abajo, bueno, algo te llega, pero el que está más o menos en la banda de flotación, en general es el desatendido, ¿no? Sí, los argumentos para atender los niños ya nacidos me parece que son los más fuertes de todos, ¿no? Después hay una discusión ahora, viste que Elon Musk se le ha dado por estar interesado por la demografía. Mirá vos, de los preocupados. Pero bueno, para ustedes eso, por lo menos le da marketing. Debe decir cualquier bolazo. Claro, es de las peores posiciones imaginables, obvio. Como en todas sus otras cosas, pero al menos los pone en la palestra de la discusión. Sí, le importa un montón y está siempre incluso financiando investigaciones. Por eso él tiene pila de hijos, ¿no? Porque sí, 14 creo. Al último ya le puso un número en vez de un nombre. Y lo que está haciendo ahí es pensando de una perspectiva como del largoplacismo, como
como idea más desarrollada, no sé, filosóficamente. Y me parece que los que están un poco parados ahí tienen que defender esa idea que para mí es difícil de defender, de equiparar personas que todavía no están, ¿no? Claro. Con los que están y son, me parece, tienen más urgencias, digamos, ¿no? En sus necesidades. Uruguay está ahí, me parece, entre los países que tienen muchos niños ya nacidos con necesidades. Y lo demográfico es eso también. Los que van a ser menos o más productivos en el futuro son esos niños que ahora, en una proporción superior a la de otras edades, están en condiciones muy jodidas, ¿no? Y después, lo que decías, las decisiones de los estratos medios y de todos los demás, también están dadas por una idea más subjetiva, más difícil de medir, que es cuánto sale un niño. ¿Cuánto precisás para decir que estás listo? Sí, ¿hasta dónde tengo que llegar más o menos en mi carrera o para decir, che, podemos tener un hijo y que no se nos viene abajo eso se nuestra puede mover economía? para arriba casi que indefinidamente también, y hay algo de estándares que se van. Bueno, ahí hay algo también, porque ¿no? han cambiado pila. Bueno, ahí volvemos como a esa cosa de la decisión está muy seteada por la cultura en la que vivimos, por el consumismo, por mi cosa, porque nuestros padres, yo qué sé, nos hacían esa pregunta, decían, bueno, tenemos una casa, no sé qué, el gurí tiene un cuarto donde el famoso donde comen dos, comen tres, donde duermen tres, duermen cuatro, y hereda la ropa del hermano. Ese es un cambio central. Y la gente ya no piensa así. El fin de los niños vienen con un pan abajo del brazo es central. La gente ahora lo ve al revés. Claro, hay dos cosas centrales. Una, que cada vez controlás mejor tu fecundidad. Si podés Entonces, realmente decidir. Vos tenés, no es el 100%, pero estamos llegando a niveles de control alto en la población casi entera de la fecundidad. Entonces, esos niveles de fecundidad más altos estaban conformados en un porcentaje grande por hijos que venían sin planificación. Ahora vos tener que decidirte a tenerlo te pone en un proceso de la decisión reproductiva que es distinto, ¿no? Pero aparte de todo lo otro, lo que vos pensás que tenés que darle a tu hijo para no perjudicarlo en su desarrollo, para no perjudicarte vos en el resto de tu vida. Desde pero los hay mucho de coreanos, necesidades construidas también ahí, ¿no? Claro. O sea, Ni es que todo, hablar, digo, porque... Ni que hablar, pero la construcción también opera como una realidad que se te impone, ¿no? Y ahí están los coreanos diciendo que tiene que saber 3 idiomas antes de los 6 meses de edad, que no puede resultar medio fácil de ridiculizar. Pero también me parece que en otros lados, por ejemplo, se habla ahora de parentalidad intensiva para tener un concepto paraguas, para decir, bueno, nosotros estamos arriba de los niños con una intensidad con la que nuestros padres, nuestros abuelos no estaban arriba de sus niños. Sobre todo si miramos lo masculino, ¿no? En el tiempo... sobre todo si miramos tu padre, si lo veías un rato, llegaba a tu casa, te cagaba pedo y se iba a dormir. Se tomaba un vaso de vino y se iba a acostar. En el mejor de los casos. Si no te fajaba. Ese era un buen padre. El padre que un día te llevó al estadio. Aparecía, bro. Claro, sí, ese fue un buen padre. No, pero nosotros el concepto que tenemos de ser un buen padre... Todo eso es al alza. Total. Todas las exigencias son al alza. Y repito, recursos, pero tiempo, disponibilidad emocional, esta sensación de estar completamente agotado por los hijos todo el tiempo. Seguramente no la sentían nuestros padres. No, eso está recontraestudiado, el tiempo de preocupación, también de regocijo, pero de preocupación que tenemos todo el tiempo, es un indicador que se mueve y no hace sino moverse al alza, porque cada vez es un mundo en el que todo te lleva un poco para ahí. Si esto tiene algún impacto en la tasa de fecundidad, no es para abajo. No, y además tampoco tenemos tan claro que también lo estamos haciendo en ese sentido con nuestros niños, porque estos niños todavía no sabemos si van a ser, bueno, no, mirá, valió la pena que papá fuera a terapia todos estos años para tratar de ser un buen papá, o valió la pena. No lo sabemos. Y más allá como de la parte más, más pava, hay una dualidad, evidentemente, hay una contradicción allí que es interesante pensar. Que es decir, por supuesto que uno a priori puede tener la hipótesis, estamos queriendo ser mejores padres de lo que intentaron alguna vez las generaciones anteriores. Porque, bueno, indicadores objetivos, estamos invirtiendo nuestro tiempo, estamos invirtiendo nuestra energía, estamos tratando de que nuestra respuesta a los problemas sea desde otro lugar, sin ejercer violencia, o al menos lo menos posible, o bueno, todo eso. Claro, y lo llevas a la psicóloga y habla más o menos y lo llevas a para que hable bien, y bueno, o sea, te estás ocupando. Yo qué sé, sí. Uno piensa que todo eso la hipótesis está bien. Ahora,
cuando eso está acompañado de esa cosa que decís, de como que no tiene un límite en el sentido de, obvio que siempre te vas a sentir que estás en falta y que siempre vas a sentir que un hijo es lo peor que te puede pasar y que, claro, porque no hay un límite también en la parte hasta como del consumo, de las cosas, decir, che, bueno, ¿dónde ponemos la vara de qué es estar criando niños o niñas más o menos felices? Sí. ¿Cómo llamamos una cosa más saludable? Si se quiere, está montando en otros terrenos, pero más No, bueno, saludable. pero No, me parece interesante que puede ser la de los mínimos. O sea, darle un mínimo de cosas y arriba de eso está todo más o menos bien. Arriba de esto estás haciéndolo. Claro, una cosa así, ¿no? Sí. Pero sí está también recontra estudiado, porque claro, la demografía, que es típicamente la ciencia de las tasas, entonces es muy cuanti, muy descriptiva, No, pero y todo esto analiza es la demografía. frecuencia. Ahora está incorporando todas las otras cosas mucho más sutiles que explican los comportamientos reproductivos y que te van a llevar, ahí sí volviendo a las tasas, a una de 1.1 o a una de 1.8. Y cuando se pone más sutil la cosa, y hay investigación quali también, aparecen, por ejemplo, muchas personas que dicen: no creo ser lo suficientemente bueno como padre como para tener un hijo. O sea, no me imagino que yo pueda. Claro, tal cual. Y bueno, uno, si esa voz la deja vivir en su cabeza, yo creo que no hubiera tenido. No, y seguramente la persona que ya parte de ese razonamiento ya te está mostrando, por tener ese razonamiento, que seguramente vaya a ser mucho mejor padre que otro, digamos, que Claro, ni siquiera claro. se hace Sí. un cuestionamiento, ¿no? Sí, pero puede decir 0, por ejemplo, ¿no? Claro, puede decir O puede 0. decir 1 porque dice: yo puedo ser un padre lo suficientemente bueno, pero no creo que más allá del primero, ¿viste? Che, hay otra cosa sobre la que te quería preguntar en el ratito de charla que nos queda, que es, pulula mucho en los mundos, bueno, pues te digo, ustedes, los demógrafos, les toca dialogar mucho con las extremas derechas, ¿no? Pero pulula mucho, sobre todo en Europa, y ahora también en Estados Unidos, toda esta, en los sectores de la alt-right, de las derechas alternativas, toda esta idea de las teorías de reemplazo y Sí, de todo ese reemplazo, mundo. claro. Me imagino que es interesante ver esa discusión y que también te debes agarrar la cabeza porque está llena de falacias y de bolazos, pero nos refiero para el que está en la casa y no tiene mucha idea, como la gente que, sobre todo parada en posiciones muchas veces bastante xenófobas, bastante discriminadoras, ven como el riesgo de que en los países centrales, en países europeos, Estados Unidos, al recibir la migración fuerte de países árabes, de países del norte de África, y en particular por el comportamiento reproductivo de esos grupos, decir, che, para decirlo sencillo, los árabes, los musulmanes vienen acá, se instalan y tienen mucho más hijos que nosotros, el hombre blanco va a tender a desaparecer. Es como un poco la construcción, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo combatimos esto y lo otro? ¿Qué puede haber más allá más allá del racismo, más allá de a lo que abona políticamente ese tipo de postura? ¿Hay algo de cierto en esos miedos para el que está parado en un lugar más neutral, en esa idea de los reemplazos a partir del movimiento migratorio y los comportamientos de los diferentes grupos étnicos? Bueno, hay varias cosas que no son ciertas, y que uno con los datos ya lo puede desmentir en su versión más extrema, por lo menos, ¿no? La típica idea detrás de lo del gran reemplazo es la fecundidad diferencial de Claro. subpoblaciones, que te lleva a que, corriendo la maquinita del tiempo para adelante de varias décadas, tuvieron muchos hijos. Se van a quedar con nuestro país porque Los son más. musulmanes, Claro, por claro. ejemplo, el norte de África, y los franceses cristianos blancos menos, y ahí cambian como la composición. Hay varias cosas ahí que no son así o que no son tan así. Una de ellas es la tasa de fecundidad de los migrantes, porque lo que sucede con los migrantes es que su tasa de fecundidad rápidamente tiende a parecerse mucho más a la del país de destino que a la del país de origen. Por dos cosas. Una es la más típica, es que están compartiendo, aunque las pautas culturales pesen, están compartiendo cosas que pesan mucho más, que es el uso del tiempo, el mercado laboral, todas las condiciones del lugar en el que están, que todas empujan a una cierta tasa de fecundidad, que por eso existe ahí. Y una segunda que refuerza esta primera, que es que los migrantes no están, en términos estadísticos, digamos, seleccionados aleatoriamente. Los que migran tienen una cierta vocación de progreso económico, Claro. de adaptación rápida. Tener muchos hijos va en una dirección distinta Claro, a ¿no? eso, y ahí pienso, mi abuelo, la mayoría de los abuelos y bisabuelos de los que nos escuchan seguro, venían de España e Italia, a veces de aldeas rurales, donde la tasa de fecundidad todavía era bastante alta. Pero acá no tuvieron... 14 hijos, claro. No tuvieron una cantidad bastante baja en general, por esos motivos también. Porque Ahí tenés una evidencia que está buena, pues claro, es el que migra no es el representante promedio del lugar. Es una persona con más voluntad de hacer cosas innovadoras, por ejemplo, la su fecundidad, porque está en la máquina
está durmiendo atrás del boliche Sí, en no el está para cordón tener 14 acá, hijos. o no, toda la migración en algún sentido, aunque yo no soy especialista en eso, como otros colegas que estudian migración, pero hay un componente de la migración económica que es parecido más allá de lo cultural, que es ese, ¿no? Que el que migra no es igual al promedio del país y del que sale, y no es igual, entre otras cosas, en esos comportamientos, ¿no? Después, que la población va a estar compuesta distinto por etnia, raza y por religión más adelante, en Francia o en otros países, descriptivamente, sin tener los números en la mente, eso es bastante cierto. ¿Cuánto un poco más? O sea, va a haber más hijos de árabes que ahora en Francia en el futuro, seguramente sí. Y que eso también tiene y su bueno, componente yo qué sé. conflictivo, que Sí. tiene un componente conflictivo como en toda Como no, sociedad sí. diversa. Sí. Sí, como otras cosas buenas. Yo creo que uno no va a convencer a los que plantean esas hipótesis con datos, porque me parece que... No están para eso. No, me parece que hay algo ahí que es un proyecto político xenófobo directamente, ¿no? En muchos casos. Existe en Estados Unidos también, obviamente. Francia siempre es el ejemplo más claro porque tiene sus intelectuales de ultraderecha, escriben libros sesudos largos para decir eso, que creo que bastante claramente es xenófobo, pero también es todas esas otras cosas demográficas, en fin. Y bueno, va a ser un debate que la fecundidad ultra baja también potencia, ¿no? Porque cuanto menos hijos tengan las personas, más determinantes pueden ser las diferencias entre grupos. Entre grupos. Che, y como para bajar, por suerte en Uruguay no hemos llegado con esos extremos en la discusión, no todavía, todo llega, tarde pero llega. Pero ¿qué impacto estamos teniendo a nivel demográfico por bueno, las últimas oleadas migratorias, donde sabemos que también viene gente cada vez más, o han venido mucha gente, va a seguir viendo gente de países latinoamericanos, de Cuba, de Venezuela, de la región. Eso, más allá después de las consideraciones de cada uno, ¿tiene un impacto en algo en la tasa nuestra? Si no ha caído más, ¿ha sido gracias a esos migrantes que vinieron o no importa nada? No, muy poquito. Es bien marginal. Muy poquito, porque son, aunque es muy significativo en el sentido de que, por ejemplo, los cuarentones nunca vimos en nuestra vida migración, claro, no, obvio, en esos al números. revés, vos sos de la generación donde la gente se iba de Uruguay. Claro, Sí. por ahí en el 85, los que ya estábamos vivos, veíamos Gente volver. el retorno de los que se habían ido por la dictadura. ¿Vale? Pero no, nunca. En la escuela, por ahí tenía un compañero que era argentino, ponele, eso es lo más raro que podíamos tener, ¿no? Sí. El porteño, le decíamos. Pero no era común todo esto. Y ahora son miles y miles, entonces es visible. Bien de destinos distintos, entonces tiene importancia por muchos lados y creo que es una buena noticia, pero nos parece que son más miles de lo que en realidad son. En los números que tenemos no es un impacto lo suficientemente grande como para que ni se revierta el envejecimiento poblacional, que es algo que a veces se dice, ni que la tasa de fecundidad se mueva mucho, porque además tampoco es tan diferencial. Van a tener más o Ni menos para los hijos que ninguna tenemos otra nosotros. cosa, claro. Y aparte nosotros, los que estamos como impactados, porque bueno, viene gente de otros países, nos parece emocionante, digamos, esa situación. A veces nos podemos olvidar, si no estamos con los datos ahí cerca, de que el saldo migratorio está bastante cerca de cero. En este momento. Claro. Que venimos de décadas de ser negativo, ¿no? Sí. Siempre fue negativo. Y fue positivo, pero un ratito así, cuando se juntó la migración de retorno uruguaya de la crisis del 2008 europea, 2010 ahí. Y veníamos, algunos uruguayos que volvían, más algunos Ahí venezolanos. va, recién ahí fue un poquito positiva. Después volvió a estar cerca de cero, porque lo que es más invisible para la mirada de todos los días es que en Uruguay emigra gente de todo el tiempo. Es un país que tiene esa tendencia estructural. Entonces llegan, pero también se van. Entonces ahí, igual no es neutro, parece que es bueno que venga gente, pero no mueve, digamos, la aguja muchísimo, ¿no? Puede ser positivo o negativo según las valoraciones en otras áreas de la Claro. cultura, de la política pública, de la integración social, de lo que vos quieras. Claro, pasan pila de cosas, Pasan pero pila no de mueve cosas. ni el envejecimiento ni la fecundidad. Bueno, pero mucho. en el corto plazo, a nivel sistema de seguridad social, medio que sirve. En el Si cortísimo no plazo. vinieran, el saldo estaríamos sería... peor. Claro, porque Sí. en el cortísimo plazo hay gente que en edad de laburar, que no la tuviste que mantener y criar siendo chica y que no viene a cobrar una jubilación hoy.
Entonces, Sí. en el cortísimo plazo, esa inyección, si es algo, es positivo. Claro, uno podría pensar, si no estuviera, obviamente. Seríamos menos cotizando a Sí, la sí, seguridad sí. social del lado del activo, digamos. Eso es verdad. Pero no mueve las grandes tendencias demográficas como a veces podría parecer. Porque, bueno, fue un impacto, ¿no? Para Sí, todos obvio. los que estuvimos estos años, que nunca habíamos visto, ¿no? Que vinieran de países tan diversos al Uruguay. Bueno, Nacho, no sé, hemos conversado un montón. No sé si quedó alguno de los, de los cucos del fin del mundo sin tocar. ¿No se va a terminar el mundo por ahora? No por lo demográfico. No por culpa de que la no gente me no tenga animo a hijos. ir mucho más allá, no por lo demográfico. No, lo novedoso, la verdad, es que la población caiga por baja fecundidad. Porque en la historia de las poblaciones humanas pasó que la población cayó por crisis de mortalidad. Claro. ¿No? Pestes, cosas, guerras. Eso ha pasado. La peste negra se llevó un tercio de la población europea en el 1300 y pico. Nunca pasó, y ahí está lo novedoso, que la población empieza a decaer. En Uruguay hace 3-4 años que pasa, que cada vez somos un poquito menos, por baja fecundidad. Pero todas las valoraciones que salga ahí son todas las cosas a seguir conversando. Sí, hay una más que queda en el tintero, que también hace poco estamos teniendo cada vez más evidencia de que no solamente estamos en un proceso de baja de la fecundidad, sino que también eso está acompañado de que hay un proceso concomitante de que la gente cada vez tiene menos vínculos sexuales, sexoafectivos, Bueno. tiene menos relaciones sexuales. No solamente que estamos teniendo menos Sí. hijos, sino que nos vinculamos cada vez menos en el tipo de relación que te puede llevar a querer tener un hijo. Menos parejas, menos tiempo las parejas, menos relaciones sexuales, menos encuentros esporádicos sexuales. Salado. Eso Ese es es otro mundo. tremendo, y en los países o los territorios más raros, los Va por ahí. Singapur, los Seúl, ¿no? Los lugares, los núcleos bien duros de fecundidad baja, se ha empezado a ver eso con números no tan chiquitos, y es lo que más... ahí sí hay una parte medio escalofriante, como la pérdida de interés, no ya de tener hijos, no ya de tener pareja, no ya de tener una familia, sino de tener un encuentro con otro ser humano. Sí, edades de iniciación sexual que cada vez llegan más tarde y promedio de relaciones sexuales semanales, mensuales, anuales bajísimo. Sí. Salados. Bueno, Sí. ¿a quién puedo invitar para hablar de Bueno, eso? otra Nacho? vez. A ver, vamos pensate a un pensar. nombre. No lo tires así, la gente queda enganchada y pone en los comentarios a quién deberíamos decir. No, pero es un re tema y Sí, debe haber total. gente en Uruguay que lo está estudiando y que Total. está pensando en esto. Es que el cambio demográfico también se está dando en medio de un cambio civilizatorio de todas las otras cosas. Tan grande, tan incomprensible en gran medida, para los más viejos por lo menos, que era difícil también, visto ahora. Imaginarse eso. Claro, visto ahora desde todos los cambios que han pasado, que la fecundidad no se moviera mucho. Ahora que ya pasó, es fácil verlo, ¿no? Pero están pasando muchas cosas a la vez. Se piden cosas muy distintas a las que se nos pedían antes en nuestras vidas. Estamos sometidos a fenómenos como muy nuevos, ¿no? Entonces ahí tener un compromiso para toda la vida como el de los hijos es algo que sería raro que no se revisara Sí, todo sí, el tiempo, ¿no? pasa a ser contraintuitivo totalmente. Claro. Bueno, Nacho, nada, muchas gracias por haber Bueno. compartido este gran episodio de La Cosa, segundo episodio de esta tercera temporada, primera temporada en Vértice. Y a todos ustedes, los que nos han acompañado, los que estuvieron en el primer episodio, en y que esperemos que también sigan estando, agradecerles por su presencia, por estar allí y por acompañarnos a ver y quizá creer que podamos entender cómo viene la cosa. Camino, marcan el compás en el silencio que retumba, nuestra esencia sonará, resonando la ciudad. Vértice en el aire. Vértice